Sí. Bueno, pues el día de hoy iniciamos con sistema digestivo. Sistema digestivo también es interesante, menos corta a comparación de nervioso. Pero bueno, antes de entender, eh, obviamente el mismo nombre lo dice, la función principal del sistema digestivo es llevar a cabo la digestión. Pero ¿qué es la digestión? Para empezar, es el desdoblamiento de las biomoléculas, de esas biomoléculas que les encargué que estudiaran. Eso, el desdoblamiento de estas biomoléculas de alimentos en otras más pequeñas se va a llamar digestión. Acuérdense que carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos tienen precursores, ¿ok? La biomolécula es eso que ayer les encargué que vieran. Entonces, digestión es volver esas biomoléculas en algo más simple. O sea, volverlas a sus precursores, ¿ok? Y bueno, los órganos que van a intervenir en la digestión son llamados en conjunto, pues, sistema digestivo, ¿ok? Vamos a tener que, como componentes del sistema digestivo, estarán todos estos, la cavidad oral, que está compuesta de los dientes, la lengua, carrillos y glándulas salivales, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. ¿Ok? Ahora bien, el aparato digestivo va a estar compuesto por dos grupos de órganos. El primero, que es el tracto gastrointestinal o tubo digestivo, y los órganos accesorios. ¿Ok? Esto quiere decir, o bueno, lo traducimos en que esto vendría siendo el tubo digestivo o tracto gastrointestinal. A ver, espera un tantito. Si no nos va a estar molestando mis notificaciones. Ya. Entonces, volvemos que esta columna va a ser el tubo digestivo y estos serían los órganos accesorios. Ahorita que veamos la primera imagen, entenderíamos que la palabra de tubo digestivo viene de una lógica pues muy simple. Básicamente el tubo digestivo es ese camino que siguen las la comida para su procesamiento, para su digestión, ¿ok? Entonces el tubo digestivo solo lo va a componer estos órganos, la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Son órganos que están continuos, que están conectados continuamente, ¿ok? Por eso se le llama tubo digestivo o tracto gastrointestinal. Y los órganos accesorios son los órganos que le van a ayudar al tubo digestivo a cumplir sus funciones, ¿ok? Entre esos va a estar los dientes, la lengua, los carrillos, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, ¿ok? En nuestra siguiente imagen, pues vamos a ver eh, la imagen muy por encimita o básica de lo que nosotros tendríamos que conocer como sistema digestivo en total, ¿ok? Entonces el sistema digestivo se divide en dos, en un tubo digestivo y en órganos digestivos accesorios, ¿ok? Vean y veamos el recorrido del tubo, ¿ok? Cavidad oral, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano, ¿ok? Es un tubo, son órganos que están continuos, ¿ok? Que no tienen ninguna separación, sino es solamente al haber un cambio en el tipo de tejido. Acuérdense que los órganos son tejidos diferenciados, especializados. Por eso, pues ya son órganos con un nombre aparte, pero en realidad es un tubo que está continuo y no hay separación alguna, ¿ok? Entonces, órganos accesorios que le van a ayudar a cumplir las funciones a este tubo digestivo, pues van a ser las glándulas salivales, los dientes, tanto arcada superior como superior, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y ya, ¿sale?
Entonces, estos vendrían siendo los componentes de nuestro sistema digestivo. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las funciones de nuestro aparato digestivo? La primera, ingestión. ¿Ok? Que es el hecho de introducir comida en nuestra boca. La segunda, que es la secreción. Esto se hace a lo largo de todo el tubo digestivo y sus órganos accesorios, que es liberar agua, ácido, sustancias amortiguadoras, enzimas, etcétera. Todo esto en la luz del tubo digestivo. Acuérdense que el tubo digestivo, una luz es lo que hay en medio de un tubo, ¿ok? Ya lo vimos en un vaso. Entonces, en este caso vamos a ver la luz de un tubo digestivo, ¿ok? La tercera función va a ser la mezcla y propulsión de la comida, o sea que esta comida vaya haciendo su camino de arriba hasta la parte inferior del tubo digestivo. Y esto lo va a ir haciendo mezclando todo el bolo alimenticio. Ya más adelante le iremos poniendo nombre a todos estos procesos. Y la propulsión consiste también en ir impulsando toda esta comida de arriba hasta abajo. ¿Ok? Bueno. La digestión pues va a ser degradar todo lo que se introdujo en la boca, toda la comida, va a ser degradarlo. Y hay dos formas de degradación, la mecánica y la química. ¿Ok? La absorción es pasar los productos digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre y al sistema linfático, ¿ok? Porque es uno de los propósitos del aparato digestivo, ¿vale? Que aprovechar los nutrientes, el contenido de la comida, el contenido en cuanto a biomoléculas, ¿sale? Y absorber todo eso para mandarlo a sangre y a tejido linfático, ¿ok? Y la defecación, pues va a ser eliminar los residuos no aprovechados de los alimentos a través de la porción final del tubo digestivo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Entonces, nunca olviden las 6 funciones del aparato digestivo: ingestión, secreción, mezcla y propulsión, digestión como tal o propiamente dicho, absorción y defecación. ¿Ok? Son las 6 funciones del aparato digestivo. Si vieron, la digestión se divide en dos: en mecánica y en química. ¿Ok? Entonces, la digestión mecánica va a implicar la masticación y los movimientos del tracto gastrointestinal. Esos movimientos de propulsión para llevarlos de la parte superior del tracto digestivo hasta la parte más inferior. ¿Ok? Y esto va a ayudar a la digestión química. Y la digestión química va a constituir una serie de reacciones de hidrólisis que descomponen hidratos de carbono, que va a descomponer a los hidratos de, a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y ácidos nucleicos, ¿ok? De los alimentos, porque acuérdense que todos los alimentos que nosotros ingerimos tienen un contenido nutricional, ya sea sean carbohidratos, sean lípidos, sean proteínas o ácidos nucleicos o combinación de cualquiera de las cuatro, ¿ok? Entonces, la digestión se divide en dos: digestión mecánica va a ser masticar esos alimentos, moverlos a lo largo del tracto digestivo, y la digestión química va a ser hacer más simples el contenido de biomoléculas de esos alimentos, descomponer los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos que contienen estos alimentos, ¿ok? Y esto para que se hagan moléculas más pequeñas, estas biomoléculas, y así las células de nuestro cuerpo puedan aprovecharlo o utilizarlas, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? No, profesor. Bueno, en esta imagen vamos a observar a lo que le llamaremos
túnicas del tracto gastrointestinal. ¿A qué me refiero con esto? A que el aparato digestivo va a estar dividido en capas, ¿ok? Entonces, el tracto gastrointestinal, acuérdense que estoy hablando del tubo digestivo, de los órganos del tubo digestivo, más no de los accesorios, ¿ok? Entonces, todos los órganos del tubo digestivo van a estar compuestos yendo de adentro hacia afuera por una mucosa, ¿ok? Estamos viendo, por ejemplo, un cachito de el páncreas. Es un órgano así. No, mejor estamos viendo un cachito de intestino, ¿sale? Entonces, para que lo veamos propiamente como un tubo, ¿ok? Entonces estamos viendo al intestino y lo estamos viendo así, en un corte longitudinal, ¿de acuerdo? Entonces, yendo de adentro hacia afuera, todos los órganos de nuestro tubo digestivo van a estar compuestos por una mucosa, y esta mucosa va a tener un epitelio, que es con lo que está en contacto directo los alimentos, una lámina propia. Todo esto también es yendo de adentro hacia afuera, o sea, estamos revisando las capas de los órganos digestivos del tracto gastrointestinal, y entonces estas capas del tracto gastrointestinal van a tener también unas subcapas, ¿ok? También yendo de dentro hacia afuera, ¿ok? Entonces, empezando con la mucosa, tenemos que la mucosa va a empezar por un epitelio, por una lámina propia y una muscular de la mucosa, ¿ok? O también llamada muscularis mucosae, que es lo mismo que decir muscular de la mucosa, ¿ok? Entonces, esto que nosotros estamos observando es la capa de la mucosa, la capa más interior de un órgano del tracto gastrointestinal. Ahora bien, la capa más interior de la mucosa va a ser un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa, ¿ok? Es una capa muscular que va a tener, acuérdense que es músculo liso. Tenemos dos tipos de músculo, uno involuntario y uno voluntario. Ya revisamos el voluntario totalmente. El involuntario se divide en dos, en liso y en cardíaco, ¿ok? El cardíaco ya lo revisamos. En el sistema digestivo, el tracto gastrointestinal o tubo digestivo va a estar compuesto por músculo liso involuntario, ¿ok? Entonces, eso es lo que compone a la primera capa yendo de adentro hacia afuera del tubo digestivo. La mucosa tiene un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar también una submucosa, que no es más que tejido conectivo, y pues va a estar rodeando a la mucosa, ¿de acuerdo? Encontraremos a la muscular, a la capa muscular que sigue después de la mucosa. Vean que va quedando en medio de qué, ¿ok? Eso es primero la mucosa, después la submucosa, le sigue la muscular, y la muscular se va a dividir en dos capas de músculo, en una circular y en una longitudinal. ¿Ok? ¿Cómo vamos a entender estas dos capas de la capa muscular? La capa más interior es la muscular circular. Quiere decir que el músculo está dispuesto en esta forma. Los haces musculares están dispuestos en esta forma, ¿ok? El mismo nombre lo dice, circular. Y la longitudinal vendría siendo que los haces musculares vienen dispuestos en esta forma, en diagonal, ¿ok? Esto en algún momento va a tener cierta importancia en cuanto a su función, ¿ok? Entonces se entiende que la capa muscular va a tener dos capas de músculo, una muscular circular, en donde las fibras de los músculos están dispuestas en forma circular, y la músculo longitudinal, donde tenemos a las fibras musculares en posición diagonal o longitudinal, ¿ok? Ya por último, tendremos a la capa serosa, y el la capa serosa va a estar compuesta por tejido conectivo areolar, ¿ok? Que es básicamente grasa,
y por un epitelio, ¿ok? Y el epitelio pues obviamente va a depender de qué órgano estemos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, yendo de adentro hacia afuera, tenemos 4 capas, ¿ok? Nuestros órganos, a esto se le llama túnica del tubo digestivo, ¿ok? Túnica o túnicas del tubo digestivo, ¿ok? Entonces, las túnicas del tubo digestivo van a ser 4, yendo de adentro hacia afuera. Una mucosa, y la mucosa, su capa más interior va a ser el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. La capa que le sigue es la submucosa, que no tiene más divisiones. La tercera es la muscular, y la muscular se va a dividir en dos, en muscular circular y en muscular longitudinal. Le va a seguir la capa serosa, esta se va a dividir en dos. Primero vamos a encontrar el tejido conectivo areolar y después al epitelio, ¿ok? Vamos a hablar un poco más profundo de cada uno de las capas, solamente para que observemos, hablemos un poco de datos, ¿ok? Entonces, la mucosa va a ser el revestimiento interior, más interior del tracto gastrointestinal, y está compuesta por, ya hablamos, de una capa de epitelio que está en contacto directo con el contenido que está dentro de la luz de este tubo. Va a tener una capa de tejido conectivo que se va a llamar lámina propia, también ya hablamos de ella, y una capa fina de músculo liso, a la cual le vamos a llamar muscular de la mucosa, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el epitelio, ¿de acuerdo? El epitelio de la boca, de faringe, de esófago y de conducto anal está constituido, ponga atención, de boca, faringe, esófago y conducto anal, está constituido principalmente por un epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado, ¿ok? Entonces es un epitelio plano, estratificado, sin queratina, y va a cumplir funciones protectoras. Un epitelio cilíndrico simple con funciones de secreción y absorción va a revestir al estómago y el intestino, ¿ok? Entonces vean cómo cambia el epitelio de la mucosa. Va a ser plano, estratificado, sin queratina, en boca, faringe, esófago y conducto anal, ¿ok? Y va a ser epitelio cilíndrico simple con funciones de secreción y absorción, o sea, va a producir moquito, pero también va a estar absorbiendo ciertas sustancias. Y este epitelio lo vamos a encontrar en estómago y en intestino, ya sea grueso y delgado. Las células se van a estar renovando en el epitelio gastrointestinal. Cada 5 a 7 días se descaman y son reemplazadas por células nuevas. En las células epiteliales vamos a encontrar células exócrinas. ¿Se acuerdan de que había células? Había epitelio endocrino y exócrino, ¿ok? En su momento vimos la diferencia. Entonces, en el tubo digestivo, en la parte del epitelio de la mucosa, vamos a encontrar células exócrinas que van a secretar moco y líquidos hacia la luz del tubo, ¿ok? Y también vamos a encontrar varias células endócrinas que se van a llamar células enteroendocrinas, y estas van a secretar hormonas que vamos a ver pues mucho más adelante, ¿ok? Yendo con la segunda parte de la mucosa, que es la lámina propia. La lámina propia va a ser un tejido conectivo areolar que va a contener muchos capilares sanguíneos y vasos linfáticos. A través de estos se van a absorber nutrientes a lo largo y ancho del tracto gastrointestinal, y estos van a llegar así a otros tejidos del cuerpo. Esta capa va a sostener al epitelio y lo fija también a la capa muscular, ¿ok? Aquí vamos a encontrar en la lámina propia de la mucosa células de tejido linfático asociado a la mucosa, ¿ok? Y esto se le va a llamar tejido MALT, ¿ok? Es muy importante y recuerden para cuando veamos sistema linfático, pero también lo veremos más adelante en sistema digestivo. Entonces, este tejido linfático asociado a la mucosa lo vamos a encontrar en la lámina propia de la mucosa, ¿ok? Van a ser ganglios linfáticos voluminosos,
o más o menos grandes, que contienen células del sistema inmune. Y esto va a proteger contra enfermedades a nuestro sistema digestivo. El malt se va a encontrar a lo largo y ancho del tubo digestivo, en especial en las amígdalas palatinas que se encuentran en la faringe, ¿ok? Y el intestino delgado, el apéndice y el intestino grueso, ¿ok? Entonces vamos a encontrar una mayor cantidad de este tejido linfático asociado a la mucosa o MALT, que es tejido de protección inmunitaria, principalmente en las amígdalas palatinas o retrofaringias, el intestino delgado y grueso y en el apéndice, ¿ok? Ahora pasando a la muscular de la mucosa, a la capa muscular de la mucosa, va a ser una capa, perdón, de fibras musculares lisas que se forman en la mucosa del estómago y del intestino delgado, ¿ok? Van a formar pequeños pliegues en estos órganos, en el estómago e intestino delgado, y esto va a incrementar la superficie de absorción y digestión, ¿ok? Y los movimientos de esta capa, acuérdense que es involuntario, van a asegurar que todas las células encargadas de la absorción estén expuestas por completo a los contenidos del tracto gastrointestinal, ¿ok? Entonces, al contraerse esta muscular de la mucosa, van a exponer más a las células del epitelio, o sea, se contraen y exponen más hacia la luz, esta es la luz, a las células del epitelio para que estén más expuestas a la absorción y la digestión, ¿ok? Pasamos a la submucosa, perdón. Acuérdense que esta submucosa no tiene ninguna división. Y va a ser tejido conectivo areolar que une a la mucosa con la muscular. O sea, solo cumple la función de unir, ¿de acuerdo? Esta va a tener una gran profusión de capilares sanguíneos y linfáticos que van a recibir las moléculas del alimento absorbido en la luz, o sea, en la mucosa. Además, la submucosa va a tener una extensa red de neuronas que se llama como plexo submucoso, y eso lo veremos más adelante. En la submucosa también vamos a encontrar glándulas y tejido linfático, ¿ok? Pasamos al muscular, que es la siguiente capa. Y bueno, la muscular de boca. Recuerden bien los órganos. La muscular de boca, faringe y esófago superior, porque el esófago se divide en dos porciones. En tres, en superior, medio e inferior. Entonces, regresando. La capa muscular de boca, faringe, esófago superior y medio va a contener músculo esquelético, o sea, voluntario, ¿ok? Entonces, en boca, faringe, esófago superior y medio, vamos a tener músculo esquelético. Y esto nos va a producir la deglución voluntaria. Si no, no podríamos tragar cuando nosotros quisiéramos. ¿De acuerdo? El músculo esquelético también va a formar parte en el esfínter anal externo, que esto nos da la cualidad de defecar a nuestra voluntad. Y esto va a permitir, pues obviamente, el control voluntario de la defecación. A lo largo del resto del tubo digestivo, o sea, todos los órganos que no mencionamos anteriormente, vamos a encontrar músculo liso. Y estos generalmente se disponen en dos capas, que son las que vemos ahí. Músculos en la primera una capa de músculo circular y otra de músculo longitudinal. ¿Ok? La capa interna de fibras circulares y una externa de fibras longitudinales. La contracción involuntaria del músculo liso va a contribuir a degradar los alimentos y mezclarlos con las secreciones digestivas y así propulsarlo a lo largo del tubo digestivo, porque acuérdense que el chiste aquí es de que vaya de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces estas capas de músculo involuntario, al contraerse, van a ayudar a mezclar el alimento con las secreciones del tubo digestivo, así como también propulsarlo hacia abajo, ¿ok? Y bueno, entre las capas muscular, o sea, entre la circular y la longitudinal, vamos a encontrar un segundo plexo neuronal, ¿ok?
Y este plexo neuronal se va a llamar el plexo mientérico. ¿Ok? Que se va a describir o lo vamos a hablar más adelante. Ya por último, en la última capa, que es la serosa. Y bueno, vamos a tener hay algunas partes del tracto gastrointestinal, que es algo que veremos adelante cuando veamos al peritoneo. Solo recuérdenlo para más adelante. Entonces va a haber partes del tracto gastrointestinal que se encuentran suspendidas, como flotando, por así decirlo, dentro de la cavidad abdominal. Y estas van a tener una capa superficial llamada serosa. ¿Ok? Y bueno, va a ser una membrana, como el nombre lo indica, una membrana serosa que va a estar compuesta por tejido conectivo areolar y epitelio plano simple, ¿ok? Y este epitelio plano simple se le va a llamar mesotelio, ¿ok? Y bueno, a la serosa también se le denomina peritoneo visceral, ¿ok? Porque va a formar parte del peritoneo. Ahí va a haber un peritoneo parietal y otra visceral. Lo veremos más adelante. Y bueno, el esófago no va a tener serosa y en su lugar va a haber una simple capa de tejido conectivo areolar y esta se le va a llamar adventicia, ¿ok? Entonces, en todos los órganos del sistema digestivo, a excepción del esófago, no va a haber serosa y en el esófago se le va a llamar adventicia, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? ¿Seguras? ¿Seguros? Sí. Bueno. Pues esta es una vista más general y más real del sistema digestivo. Y bueno, lo estaremos viendo esa imagen más adelante. ¿Ok? Entonces vamos a revisar la inervación del tracto gastrointestinal. ¿Ok? El tracto gastrointestinal es regulado. ¿Se acuerdan que yo en algún momento cuando íbamos digestivo les dije que había un segundo cerebro en el sistema digestivo? Entonces, el tracto gastrointestinal o tubo intestinal es regulado por una serie de nervios intrínsecos y estos van a formar el sistema nervioso entérico, ¿ok? Entonces la inervación del tubo digestivo será el sistema nervioso entérico, ¿ok? Y por un grupo de nervios que son parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, nuestro sistema digestivo recibe dos inervaciones, el del sistema nervioso entérico y el del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? El sistema nervioso entérico van a ser neuronas dispuestas en dos plexos. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso entérico se divide en dos plexos, en el plexo mientérico y en el plexo submucoso. ¿Ok? El plexo mientérico se va a situar entre las capas longitudinal, acuérdense, lo acabamos de ver. Entonces el plexo mientérico se va a encontrar entre las capas longitudinal y circular del músculo liso de la túnica muscular. ¿Qué quiere decir? Al plexo mientérico lo vamos a encontrar aquí. ¿Sale? Lo dibujo con verde. Esas terminaciones nerviosas que se van a encontrar en la túnica muscular que se encuentran entre la capa muscular circular y muscular longitudinal, ahí se vaya a encontrar el plexo mientérico a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿ok? A este plexo mientérico también le vamos a poder llamar plexo de Auerbach, ¿ok? Entonces, o plexo de Auerbach o Auerbach, ¿sale? Entonces ya nos ubicamos donde se encuentra el plexo mientérico, que se va a encontrar entre las capas longitudinal y circular de músculo liso en la túnica muscular, ¿va? ¿Cuál va a ser la función
del plexo de Auerbach va a ser regular la motilidad del tracto gastrointestinal. En resumen, ¿cuál es su función? Regular la contracción de estas dos capas musculares, ya sea de la longitudinal o de la circular, ¿ok? Entonces, el plexo mientérico se va a encargar de regular la motilidad, o mejor dicho, de una manera más simple, mejor, la contracción de estas dos capas musculares, ¿ok? El plexo submucoso, el segundo, que es el plexo submucoso, se va a localizar en la capa, en la lámina submucosa, ¿ok? Entonces, en la submucosa, ahí vamos a encontrar, vean, la submucosa es este tejido alveolar blanco que yo coloré circularmente con verde. Y vean cómo recibe inervación, que está a lo largo y ancho de toda la capa submucosa, de la lámina submucosa. Y entonces este plexo submucoso se va a encargar de regular la secreción del tracto gastrointestinal, ¿ok? Entonces, plexo mientérico se encarga de regular la contracción del músculo liso, ¿ok? Tanto en la capa longitudinal y circular, ¿va? Y el plexo submucoso va a regular la secreción del tracto gastrointestinal, ¿ok? Y bueno, las neuronas del sistema nervioso entérico pueden funcionar independientemente. No es como que dependa el mientérico del submucoso ni el submucoso del mientérico. Funcionan muy independientemente, ¿ok? Pero estas sí están sujetas, cualquiera de los dos, están sujetas al sistema nervioso autónomo. Acuérdense que el sistema nervioso autónomo se divide en dos, en parasimpático y en simpático, ¿va? Entonces encontraremos que las fibras parasimpáticas del nervio vago, acuérdense que el nervio vago anda por todas las partes del cuerpo, las fibras parasimpáticas del nervio vago o décimo par craneal y de los nervios pélvicos van a estimular la secreción y la motilidad del tracto gastrointestinal, ¿ok? O sea, los nervios, las fibras del décimo par craneal y los nervios pélvicos van a influir sobre el plexo mientérico y sobre el plexo submucoso. ¿Por qué? Porque van a influir en la motilidad y en la excreción de ciertas sustancias, ¿ok? Las fibras simpáticas, con tu color, las fibras simpáticas de las regiones, o sea, de los nervios torácicos y lumbares altas, estamos hablando de las primeras tres lumbares, van a disminuir, o sea, el parasimpático aquí aumenta y aquí va a disminuir la secreción y motilidad del tracto gastrointestinal, ¿ok? Mediante la inhibición de las neuronas del sistema nervioso entérico. Observación. En todas las regiones del cuerpo, el parasimpático detiene, o sea, inhibe, y el simpático estimula, ¿ok? En el sistema digestivo va a ocurrir al revés. Es el único sistema en el que ocurre, en el que el sistema nervioso autónomo incurre de manera opuesta a las demás regiones del cuerpo, ¿ok? Entonces, en el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos, en parasimpático y simpático, en el caso del simpático va a disminuir la motilidad y la secreción del plexo submucoso y del plexo mientérico a través de los nervios espinales torácicos y las primeras lumbares, ¿ok? Y los nervios o las fibras nerviosas del décimo par craneal y de los nervios pélvicos, que son espinales, van a aumentar la actividad del plexo mientérico submucoso, o sea, van a aumentar la motilidad y la secreción de estos componentes del sistema digestivo, ¿ok? Entonces, vamos a explicar nada más el diagrama para que quede más claro.
que es básicamente un resumenzote de todo lo que ya hablamos. Tenemos a las dos divisiones del sistema nervioso entérico, y el plexo mientérico va a recibir aferencias de los periféricos, y entonces va a estimular a las capas del músculo liso circular y longitudinal de la lámina muscular, ¿ok? Ahí no hay pierde, ¿de acuerdo? El plexo submucoso va a estimular al epitelio mucoso para que haya una secreción, ¿ok? Pero el epitelio mucoso va a estar, o sea, en el epitelio de la mucosa, estoy hablando de esta parte, va a haber neuronas sensitivas, ¿ok? Que al recibir información de que está pasando algo por en medio de esa luz, van a mandar una eferencia al sistema nervioso autónomo y central para que estimulen al plexo mientérico y así haya movilidad o contracción de las dos capas musculares y también haya secreción del epitelio mucoso, ¿ok? Entonces aquí es donde influye el sistema nervioso autónomo en parasimpático y simpático. Pueden actuar independientemente, o sea, el mientérico va a estimular la contracción de una manera voluntaria y también el mucoso puede actuar de una manera voluntaria, pero como encontramos células o neuronas sensitivas en el epitelio mucoso, esta neurona sensitiva va a mandar a la eferencia al sistema nervioso central, este va a estimular al sistema nervioso autónomo y así el autónomo va a estimular al mientérico o al submucoso, ya sea estimular o inhibir en cualquiera de los dos casos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí de la inervación del sistema nervioso autónomo? No, profesor. ¿Segurísimos? Sí, profesor, ninguna duda. Bueno, vamos a hablar del peritoneo, ¿vale? ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo, que viene del latín extender o alrededor, va a ser una membrana serosa, que es la membrana serosa más grande del cuerpo. Y esta va a ser una capa de epitelio plano simple, a la cual le vamos a llamar mesotelio, ¿ok? Entonces, el peritoneo es epitelio plano simple, que se le llama mesotelio, ¿ok? Y esta va a tener una estructura de sostén detrás de ella que está conformada por tejido conectivo areolar, ¿ok? Estamos hablando de esta capa, ¿ok? La serosa vendría siendo el peritoneo, ¿ok? Y acuérdense que detrás de la serosa hay tejido conectivo areolar o graso, ¿ok? Entonces, el peritoneo es este tejido, este epitelio que está más superficialmente en todo el tubo digestivo. Y entonces, esto le vamos a llamar mesotelio, es un epitelio plano simple. Y bueno, el peritoneo se divide en peritoneo parietal. Se va a dividir en peritoneo parietal y en peritoneo visceral, ¿de acuerdo? El peritoneo parietal va a revestir a la pared de la cavidad abdominopelviana, ¿ok? Y el peritoneo visceral va a cubrir total o parcialmente algunos órganos de esta misma cavidad, ¿ok? Entonces el peritoneo parietal va a recubrir, aquí había una mejor imagen, a toda esta cavidad, ¿ok? Que es la cavidad abdominopelviana, ¿ok? Y el peritoneo visceral va a cubrir total o parcialmente algunos órganos de la cavidad, de esta misma cavidad, ¿ok? El espacio delgado que está entre el peritoneo parietal y visceral va a contener líquido seroso y se va a situar entre las porciones parietal y visceral de este tejido, ¿ok? A este se le va a llamar cavidad peritoneal,
No se puede hacer como que zoom, pero vean esta línea, ¿no? A esto sería el... Dejen borro todo esto. Entonces, esto que yo estoy seleccionando es el peritoneo parietal, que recubre a toda la cavidad abdominopelviana, ¿ok? Entre el peritoneo parietal va a estar, bueno, o detrás del parietal va a estar el visceral que cubre algunos órganos, ¿ok? Entonces, el espacio que hay entre estos dos peritoneos, el parietal y el visceral, se va a llamar cavidad peritoneal, ¿ok? Y ahí vamos a encontrar líquido seroso, ¿ok? O líquido peritoneal, ¿ok? En algunas enfermedades la cavidad peritoneal se puede distender, o sea, como que se inflama, ¿de acuerdo? Por acumulación de grandes volúmenes de líquido, ¿ok? A este proceso se le llama ascitis. O sea, va a haber mucho líquido peritoneal entre estas dos capas del peritoneo, entre el peritoneo parietal y visceral, y esto se le va a llamar ascitis, ¿ok? Bueno, algunos órganos se van a localizar porque vamos a dividir al abdomen o a la cavidad abdominal en anterior y en posterior, ¿ok? Entonces algunos órganos se van a localizar en la pared abdominal posterior y estos van a estar recubiertos por peritoneo solo en su parte anterior, ¿ok? No van a tener no van a tener peritoneo en su parte posterior. Y estos órganos van a incluir a los riñones y el páncreas, ¿ok? Y a estos órganos se les va a llamar retroperitoneales, ¿ok? Y bueno, esto pues lo difiere ¿se acuerdan del pericardio y la pleura? Que revisten uniformemente por atrás, por adelante y por los lados al corazón y pulmones. El peritoneo va a formar repliegues entre las vísceras, o sea, como que el peritoneo se mete entre las vísceras, ¿de acuerdo? Estos repliegues van a unir los órganos entre sí con la pared de la cavidad abdominal y van a contener vasos sanguíneos, linfáticos y algunos nervios que se dirigen hacia los órganos del abdomen. Los cinco repliegues peritoneales más importantes son el epiplón mayor, el ligamento falciforme, el epiplón menor, el mesenterio y el mesocolon. Ahorita vamos a ver uno por uno. ¿Ok? Vamos a empezar con el epiplón mayor. ¿Ok? El epiplón mayor, o también se le llama aumento, va a ser la hoja más grande del peritoneo. Y esta va a estar sobre el colon transverso y va a cubrir el intestino delgado como un delantal adiposo. ¿Ok? Que es lo que está, pues podríamos dibujar ahí. Todo esto vendría siendo el epiplón mayor. Es un repliegue del peritoneo, ¿ok? Hacia atrás. Y bueno, está compuesto por dos hojas que se repliegan sobre sí mismas y forman en total 4 capas. En el epiplón mayor suele observarse una mayor cantidad de tejido adiposo y esto pues básicamente depende de también cuánto panículo adiposo en cuanto a lo que llamamos llantita tenemos, ¿ok? Esto puede acrecentarse, como ya les decía, con el aumento del peso y dar lugar a características como de barriga o la panza chelera o barriga cervecera, ¿ok? Ahí viene ese tipo de abdomen, el epiplón mayor. Y eso pues se observa en personas con sobrepeso. Aquí en el epiplón mayor vamos a encontrar numerosos ganglios linfáticos presentes en este tejido que van a colaborar con macrófagos y células plasmáticas que van a producir anticuerpos para combatir las enfermedades o infecciones del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Vamos a encontrar al ligamento falciforme. Aquí se ve mejor. Este que yo dibujé de azul, esa línea, la quitamos. Esto, el ligamento falciforme, va a unir al hígado, a la pared abdominal anterior y al diafragma,
¿ok? Entonces superiormente va a unir el hígado con el diafragma y anteriormente va a unir el hígado con la pared abdominal, ¿ok? Y bueno, esto como dato tendremos que el hígado va a ser el único órgano digestivo que está unido a la pared abdominal anterior, ¿ok? Vamos con el epiplón mayor, que es este cachito de tejido conectivo, que ustedes lo pueden ver mejor ahí. Y bueno, el epiplón menor va a surgir como dos hojitas de la serosa del estómago y el duodeno. Ya veremos más qué es el duodeno. Y bueno, y este se va a extender hasta el hígado. Va a contener igual muchos ganglios linfáticos que pues son tejido básicamente de defensa para nuestro sistema digestivo. Vamos con el mesenterio. El mesenterio, ¿ok? El mesenterio va a ser una hoja de peritoneo con aspecto de abanico, pero pues con mucha imaginación, ¿sale? Y va a unir el intestino delgado a la pared abdominal posterior, o sea, va a unir, la imagen aquí en esta, entonces tenemos una pared abdominal anterior y una pared abdominal posterior, ¿ok? Entonces, este mesenterio, perdón, va a unir al intestino delgado con la pared abdominal posterior. Este va a ser el repliegue del peritoneo más grande y suele estar cubierto por mucho tejido adiposo. Va a contribuir en gran medida el abdomen prominente en los individuos obesos, ¿ok? Entonces, tanto el epiplón mayor tanto el epiplón mayor como el mesenterio, pues van a depender, o su grosor va a depender muchísimo de qué tan obeso sea nuestro paciente, ¿ok? Lo destacable también es de que inmediatamente de que si nosotros retiramos al epiplón mayor, vamos a encontrar al mesenterio, ¿ok? Vean, aquí está el epiplón mayor retirado como si lo levantáramos y inmediatamente vamos a encontrar al mesenterio, ¿ok? Y bueno, se va a extender desde la pared abdominal posterior, va a envolver al intestino delgado y regresa a su origen formando una estructura de dos capas. Entonces, entre estas dos capas de mesenterio vamos a encontrar vasos sanguíneos y ganglios linfáticos. ¿Ok? Ya hablando del mesocolon, esperen, no le puedo cambiar. Espérenme. El mesocolon que vendría siendo este repliegue del peritoneo, ¿ok? El mesocolon. El mesocolon van a ser dos repliegues, 1 y 2, van a ser dos repliegues de peritoneo separados, ¿ok? Van a unir el intestino grueso a la pared abdominal posterior, o sea, van a unir el intestino grueso con la parte de atrás de la pared abdominal, ¿ok? Va a contener vasos linfáticos, sanguíneos, como casi la mayoría de los repliegues del peritoneo, y junto con el mesenterio va a fijar el intestino en su posición, pero va a permitir movimientos como las contracciones de la lámina muscular, que son necesarias para mezclar e impulsar el contenido gastrointestinal de la luz a lo largo del tubo digestivo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor.